Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a hablar quizás con uno de los senadores o del grupo más jóvenes que ha tenido la Cámara Alta en toda su historia. Yo no sé si está en la estadística o no está el senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Usted tiene el récord, ¿ah? Es el más joven, es lo que yo calculaba. Así ¿Sí? dicen, sí, ¿Sí? 40 añitos cumplidos en marzo. En marzo estuvo de cumpleaños. Sí. O sea, Entré con 39 y cumplí el 24 de marzo 40. ya. ¿Cómo llegó a militar usted en Revolución Democrática? A ver, entré el 2013 para la campaña de Giorgio Jackson a diputado, a principio de año, cuando él declaró que iba a ser candidato a diputado. Yo ahí entré, ahí decidí colaborar en la campaña como un voluntario y al poco tiempo, en ese momento Revolución Democrática era un movimiento, se estaba formando, pero tenía una estructura de partido, como de protopartido, digamos, ¿no? Y al poco tiempo entré a participar de comisiones, entré al trabajo partidario junto con la campaña de Giorgio, digamos, pero fue el 2013. Ahora, de acuerdo con los datos que yo tengo, usted se ve como un político con una preparación que está por sobre la media, porque candidato a doctor en políticas públicas, transformación social del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las más prestigiadas en habla hispana. La investigación es regímenes de bienestar y su relación con la calidad de la democracia en América Latina. Sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en Barcelona, entre el 2008 y el 2011, una beca y estudié 2 magíster, uno en políticas sociales y otro en gestión pública y un posgrado en economía cooperativa. Estuve 3 años estudiando, inicié el doctorado allá, lo que se llaman las pruebas como de iniciación para entrar al doctorado. Y ahí volví a trabajar a la Universidad Alberto Hurtado como académico el año 2011, hasta el año pasado. Estuve casi 7 años en la Alberto Hurtado. No concluí el doctorado, no terminé el doctorado. Después en el camino me cambié a un programa del País Vasco en temas de economía social, pero bueno, al final la vida no terminé el doctorado, pero sí hice estos estudios de magíster y claro, y ahí en el fondo uno se da cuenta que los estudios muchas veces de especialización académica te llevan como a la carrera académica de investigador. Y la verdad es que no era mi vocación en el fondo, ¿no? A mí me interesaba mucho el trabajo académico, la docencia, la vinculación con el medio, etcétera, pero no necesariamente hacer una vida de investigador, como de ratón de biblioteca, por decirlo así. Sí, me interesa mucho estudiar, pero más bien para transformar la sociedad, ¿no? No para solamente acumular conocimiento, digamos. Y en ese sentido, bueno, es como me metí, como le decía, el 2013 a Revolución Democrática, después vino todo lo del Frente Amplio y asumir una candidatura y ahora estar en el Parlamento. O sea, claramente lo mío fue más por la vocación social y política, digamos. Senador, ¿qué distancia hay entre esa economía solidaria en la que usted ha estudiado con la economía que tenemos hoy día como sistema aquí en Chile? Sí, yo soy crítico del modelo económico chileno, que yo soy de los que creo que esto, bueno, comenzó en dictadura, ¿no? Con los Chicago Boys muy fuertemente. Yo creo que muchas de las reformas que se hicieron en dictadura no se hubiesen podido hacer en democracia, sin parlamento, digamos. Y claro, acá como que se instauró, y muchos dicen, una especie de laboratorio neoliberal, ¿no? Como de experimento neoliberal, acá en Chile en primer lugar que en otros países. Después vino Reagan, Thatcher, digamos, en Estados Unidos y en Inglaterra, y después vino toda una ola neoliberal en otros países, pero primero fue en Chile el experimento, ¿no? Con los Chicago Boys. Y la verdad es que eso ha sido muy difícil de modificar, un modelo que privatiza la vida de todas las áreas sensibles de la vida, la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, ¿no? Todo, hay una predominancia del sistema financiero y de acumulación de capital por sobre los derechos sociales, los bienes comunes. La economía solidaria propugna otra economía de mercado igual, ojo, de mercado, no se pretende reemplazar el mercado como mecanismo de asignación de recursos, pero sí con una lógica donde el fin de la economía no es la acumulación de capital, sino que el fin de la economía es proveer servicios para la sociedad, digamos, ¿no? El bien común, la solidaridad, donde los valores pueden integrarse al sistema económico. En la economía neoliberal no es posible integrar la solidaridad, la justicia social, el medio ambiente, incluso es algo que va en contra de la acumulación capitalista per se. Entonces hay una contradicción ahí que estamos viviendo hoy día y bueno, yo soy crítico de este modelo neoliberal chileno. Bueno, ustedes saben también que ha habido muchos pensadores que han analizado la realidad que tenemos en el mundo de hoy. Desgraciadamente, Zygmunt Bauman murió, pero nos dejó la herencia de su producción intelectual y hablaba de un mundo líquido. ¿Cómo se entiende ese mundo líquido en la sociedad chilena de hoy, donde, por ejemplo,
¿no? Han surgido los migrantes con una fuerza impresionante de presencia en nuestro país y que algunos le merecen severa crítica, en el sentido de que no aportan nada, que están asociados con la delincuencia, con la comisión del delito, y otros consideran que sí son un aporte, sobre todo cuando Chile tiene una población que está envejeciendo y no hay mucha renovación, es menor de la que teníamos hace 10 o 30 años. Así es. Bauman, un gran autor europeo, ¿no? Habló de la sociedad líquida y bueno, tiene varios estudios también sobre la precarización del mundo del trabajo. Antes el trabajo era un factor de estructuración social, ¿no? De cohesión social. Trabajo, educación, seguridad social, los sindicatos tenían un rol fundamental, digamos, en un ordenamiento económico-social. Hoy día hay una precarización y hay un trabajo líquido. Antes la gente estaba mucho tiempo en un mismo lugar de trabajo. Hoy día es muy inestable, ¿no? La vida en el mundo del trabajo es muy inestable, los vínculos laborales se han vuelto líquidos. Eso también se va al ámbito familiar. Y usted menciona el fenómeno de las migraciones, que es un fenómeno fundamentalmente laboral. La gente migra para buscar mejores expectativas de vida laborales, fundamentalmente laborales. La migración que tenemos en Chile es de América Latina, digamos. Haití, la población afrodescendiente y el resto de los países de América Latina. Y la verdad es que, claro, es gente que busca, que está dispuesta muchas veces a trabajar por muy pocos ingresos, a ser explotada para enviar un poquito de recursos a sus países de origen, para su familia, y vivir en condiciones de precariedad, de hacinamiento, arriendan piezas, están dispuestos a sufrir muchas precariedades con tal de sobrevivir mejor que en sus países de origen, mejor económicamente, digamos, y poder proveer de algunos ingresos a sus familias de origen. De hecho, los flujos financieros de las migraciones son muy importantes para los países de origen. Son países que exportan mano de obra, digamos, ¿no? Entonces acá en Chile, claro, hay toda una alarma por la migración, pero no nos olvidemos que hay más chilenos en el extranjero que migrantes viviendo en Chile y que nuestra legislación data del año 1975, en un momento también en dictadura, donde se entendía la migración, un decreto de ley, como una amenaza a la seguridad nacional. Es decir, el extranjero que venía a Chile era un potencial enemigo del régimen, digamos, ¿no? Entonces había que poner barreras y era alguien no deseado. Hoy día estamos en el siglo XXI, estamos en medio de un capitalismo globalizado, donde los flujos de personas, de capital, de servicios, de bienes, digamos, son parte de la dinámica. Y yo creo que tenemos que adecuar nuestra ley a un enfoque de derechos humanos, de deberes y derechos humanos, y regular las migraciones, pero entendiendo que son un aporte a la sociedad, Ellos hacen trabajos que muchas veces la mano de obra chilena, por decirlo, el trabajador y trabajadora chilena ya no hace. Y por otro lado, lo que usted dice, la población envejece y necesitamos también recambio generacional, ¿no? ¿Quién va a financiar, quién va a aportar al tema de la seguridad social, por ejemplo, el día de mañana? Si queremos transformar un sistema de seguridad social, necesitamos mano de obra calificada o no calificada, pero que aporte al desarrollo económico. Entonces, culturalmente también la integración es un aporte. Yo soy un convencido que las migraciones enriquecen la sociedad en vez de esta mirada como más xenófoba o más de resistencia, digamos, ¿no? He visto la crítica en el sentido de que los extranjeros vienen a copar los servicios públicos de salud, los servicios públicos de educación y le restan posibilidades a los nacionales que viven en la pobreza. Sí, la verdad es que, bueno, si tuviéramos sistemas públicos de salud y educación de muy buena calidad, diríamos, o que nuestra población chilena esté conforme, la verdad es que no es así. Efectivamente, en algunas comunas hay mucha población migrante, por ejemplo, en algunos liceos hay más migrantes que chilenos, en algunas comunas, en algunos liceos particularmente. Pero eso ha sido porque la educación pública también en Chile se ha abandonado. Entonces ha habido una fuga de estudiantes, pero no por los migrantes, eso viene pasando hace mucho tiempo. La caída en la matrícula de educación pública viene a la baja hace muchos años, donde hay más estudiantes chilenos en las escuelas particulares subvencionadas. Entonces, en las plazas públicas, por así decirlo, hay espacio y hoy día lo están copando migrantes en algunas comunas. Esto no es generalizable a todo el país. Y luego los sistemas públicos de salud. Claro, puede que en algunos consultorios se vea más población migrante, pero ellos, ojo, ellos también hacen un aporte económico. Ellos compran y consumen el IVA, por ejemplo, es un impuesto que ayudan a financiar. Los que están de manera regular en Chile pagan sus impuestos, sus contribuciones, etc. Entonces, no es que se vienen a aprovechar, por decirlo así, ¿no? Ellos también están aportando económicamente y la salud y la educación son derechos humanos. Entonces, ¿cómo le vas a negar a una persona por ser extranjera un derecho humano? Ya hemos visto casos
de mujeres que no las atienden en consultorios, en hospitales, donde han tenido que nacer sus hijos, digamos, casi que en la calle, en el fondo, ¿no? Por muchas veces estar excluida del sistema. Entonces yo creo que ahí tenemos un déficit brutal en Chile en términos de educación y salud como derecho social. Senador Juan Ignacio Latorre, usted es representante de la región de Valparaíso en el Senado, pero al mismo tiempo es camarada del alcalde de Valparaíso, el alcalde Sharp, ¿no? Que fue toda una revelación en cuanto a la elección, nadie esperaba que ganara, qué sé yo. Quizás le pasó un poco lo mismo a usted. A ver, yo creo que el fenómeno que ocurrió con la alcaldía ciudadana, con Jorge Sharp, yo creo que efectivamente tuvo un correlato después el año siguiente, el año 2017, con las parlamentarias, donde tuvimos un buen resultado, un senador, 3 diputados en toda la región, 4 cores, ¿no? Nos fue bien como Frente Amplio. Beatriz Sánchez también obtuvo una gran votación, superó incluso a la centroizquierda tradicional acá en Valparaíso. Entonces, claro, yo creo que ha ido emergiendo una nueva fuerza política que en Valparaíso particularmente ha sido, por decirlo así, pionera, ¿no? Como de mayor acumulación. Y yo creo que, claro, habían pocas expectativas en su momento con Jorge, también conmigo, con otros compañeros del Frente Amplio. Nosotros sí nos teníamos confianza de que íbamos a disputar, íbamos a dar la pelea. Uno cuando va a una competencia democrática puede ganar o perder, eso el resultado no está garantizado, ¿no? Pero nosotros íbamos a dar la pelea con confianza, con recursos muy escasos, con gente trabajando voluntariamente en la calle, sacándonos la mugre en la calle, con pocos recursos, pero sabíamos que podíamos dar la pelea. Si ganábamos o perdíamos ya era una cosa pero la íbamos a dar entera. Y claro, quizás el sistema político está más acostumbrado a los nombres tradicionales, ¿no? A las coaliciones tradicionales, pero yo creo que ya eso se demostró que emergió una nueva fuerza y que la gente también quiere cambio, quiere gente nueva, quiere renovación, no los mismos de siempre, los partidos tradicionales ya vienen a la baja, digamos, ¿no? La coalición también tradicional de centroizquierda viene a la baja, está muy fragmentada, entonces yo creo que la gente también está buscando cambio a nivel local de la alcaldía, ¿no? Con gobiernos que se venían repartiendo entre la derecha y la concertación y con muy malos resultados para la comuna de Valparaíso. Con mucha corrupción también, ¿no? Y en ese sentido emerge una figura joven, nueva, como Jorge Sharp, desconocida hasta ese momento, él era dirigente estudiantil, emerge y gana por lejos. Y en el caso nuestro también, pura gente joven, digamos, varios dirigentes estudiantiles, Jorge Brito, Diego Ibáñez, Camila Rojas, que son los diputados, y en mi caso, que yo venía del mundo académico, pero también alguien no una figura pública, y ganamos, digamos, ¿no? Beatriz Sánchez yo creo que también fue un factor importante, la campaña de ella, todo lo que nos ayudó en lo parlamentario. Entonces, nada, estamos demostrando que podemos entrar a la institucionalidad y ser un aporte, ser un aporte. No tenemos que pedirles permiso, sino que competir y podemos ganar y ser un aporte. Ahora, Valparaíso es una ciudad que tiene mucho cerro. Ustedes llegaron al poder como senador de la República, sus compañeros en la Cámara de Diputados, el alcalde Sharp en el municipio de Valparaíso. Ahora que tienen ese poder, a lo mejor se han dado cuenta que esto es más cuesta arriba de lo que pensaban, ¿o no? A ver, nosotros siempre supimos que esto era difícil, que no era llegar al cargo y por el hecho de que estuviéramos ahí se iba a cambiar la realidad por arte de magia. Eso se lo decíamos también a los vecinos, a las vecinas, digamos. Más aún siendo oposición, porque no ganamos el gobierno. Nosotros, es distinto cuando te toca gobernar y apoyar tu gobierno, digamos, ¿no? Y empujar. Acá en este caso somos oposición. Al alcalde le tocó asumir un municipio con déficit, con muchos problemas, y ha estado ahí poniéndole el hombro, lleva 1 año y tanto, y hay dificultades, y eso él sabía que se iba a enfrentar con muchas dificultades, pero va bien. Nosotros sabemos que las atribuciones nuestras también, por ejemplo, yo como senador, yo muchas veces le digo a la gente que llega a pedir cosas, ¿no? Arrégleme la plaza, que mire la calle cómo está, que está mala, que la basura, que no sé qué. Y bueno, y hay cosas que no dependen de un senador, digamos. Uno puede hacer gestiones o le puede decir al alcalde, derivar problemas, pero hay cosas que nuestro rol es legislar, digamos, ¿no? Representar. Incluso la fiscalización para el caso de los senadores está más restringida que la Cámara de Diputados. Pero claro, en el fondo uno al ser representante de la institución, la gente proyecta sus necesidades no resueltas como que uno los vaya a resolver. Nosotros sabemos y nos estamos preparando para gobernar, Sergio. Yo creo que eso yo lo he dicho en distintos espacios. El Frente Amplio se está preparando para gobernar Chile y ahí para desarrollar su programa, para superar este neoliberalismo que somos críticos, digamos. Y eso va a ser difícil, va a ser muy difícil, porque hay muchos intereses en contra. Queremos tener la institucionalidad de nuestro lado para hacer los cambios, ¿no? Mayorías en el Parlamento, etcétera. Y eso, bueno, estamos construyendo ese camino, estamos recién empezando.
pero los problemas no se van a solucionar de un día para otro porque estemos ahí, digamos, ¿no? Los que saben dicen que la base para construir una sociedad más democrática, más participativa y al mismo tiempo más colaborativa es la educación. La educación ha estado en crisis en los últimos años, una serie de leyes que se implementaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y esas leyes algunas llegaron a puerto y otras llegaron casi cerca del puerto y otras no alcanzaron a llegar. Todavía hay problemas pendientes ahí. A su juicio, ¿cuáles son los problemas que no están resueltos en el ámbito de la educación? A ver, usted tiene razón en que tal vez las reformas que se implementaron no eran del todo, no eran lo ideal que queríamos o que el movimiento social la empujó, incluso desde los pingüinos del 2006, el 2011, los estudiantes universitarios, ¿no? Que es una educación pública, gratuita, de calidad, ¿no? Sin lucro, la gratuidad como derecho social. Entonces hay cosas, por ejemplo, que no se abordaron, como el modelo de financiamiento. Chile es de los pocos países que financia la educación vía voucher, digamos, o a la demanda, lo que se llama la demanda, y no a las instituciones. La mayor parte de los países del mundo, incluso los países con los que nos gusta compararnos en Europa, la OCDE, incluso en Estados Unidos, un país capitalista al máximo, digamos, el Estado financia las instituciones. Hay lo que se llama el financiamiento basal, ¿no? Tú fijas tus costos fijos, digamos, mensuales, y el Estado financia eso, y esa institución puede proveer gratuitamente la educación como un derecho social financiada colectivamente, a través de impuestos, etc. Acá tenemos un esquema en que todavía seguimos financiando la demanda y por lo tanto generamos un mercado, ¿no? donde la gente compite, las instituciones compiten y buscan capturar clientes, que son los estudiantes, ¿no? Invierten grandes recursos en marketing, por ejemplo, para captar clientes. Esa es una de las cosas que no se cambió. Y yo creo que es estructural a la hora de garantizar un derecho social, es un tema estructural. Otro elemento, que no se cambió el paradigma de la educación. Seguimos entendiendo una educación muy economicista, muy tecnocrática, medida por estas pruebas estandarizadas, que el CIMSE, que la PSU, los rankings, ¿no? Entonces está todo enfocado a la competencia y no justamente a formar ciudadanos colaborativamente, democráticamente, ¿no? Una educación integral que forme también en términos de valores personales, de valores sociales, cultura, arte, filosofía. Hace poco hay una polémica que querían sacar filosofía. O sea, hay una educación muy economicista, ¿no? Muy tecnocrática, en la lógica de formar mano de obra productiva, ¿no? Pero no ciudadanos integrales, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un paradigma que tampoco se abordó. La discusión estuvo en los cambios estructurales, lucro, no lucro, educación pública, no pública, mercado, etcétera, pero no a la educación integral, digamos, ¿no? El movimiento feminista ahora ha levantado la educación no sexista, por ejemplo. Bueno, y vamos a hacer una pausa en esta conversación con el senador Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio de Revolución Democrática, representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta. Aquí, en Profundidad de Campos, en TV Senado, hablamos de la lucha del feminismo dentro de un instante. Esperen. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio de Revolución Democrática. Él es psicólogo, ¿eh? Yo estaba pensando todo el rato que a lo mejor me está haciendo un examen de movimientos corporales y todo. ¿Eso hacen los psicólogos también, no? No, pero eso en consulta. Ah, en consulta. No en entrevistas para la tele, no. Ya, y el psicólogo, ¿cómo ve este movimiento feminista que algunos lo ven como flor de un día y otros lo ven como un fenómeno creciente y que llegó para quedarse? Yo más bien me inclino por lo segundo. Yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que no es solo chileno, yo creo que es algo global. Está ocurriendo, en el fondo se habla de la tercera ola feminista, ¿no? Primero hubo una ola por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado, el tema de los derechos civiles y políticos, poder votar, el espacio público, etcétera. Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y ahora, bueno, frente a los fenómenos de violencia, frente a los fenómenos de acoso, de abuso de la mujer, hay una ola feminista, digamos, que está emergiendo en distintas partes del mundo por la reivindicación y la igualdad de género, ¿no? Las mujeres son la mitad de la población, ¿no? Y sin embargo están subrepresentadas en el Parlamento, aquí,
están subrepresentadas en la empresa privada, en los directorios de las empresas privadas, en los altos cargos de la empresa privada, en los medios de comunicación, muchas veces en los diarios del fin de semana, opiniones políticas, son puros hombres, los columnistas, ¿no? Los entrevistados son puros hombres, no hay mujeres, como que la mujer no tuviera opinión relevante, digamos. ¿Para qué decir la Iglesia, una organización machista, digamos, institucionalmente machista, jerárquica, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento al patriarcado como cultura, está en el fondo el machismo institucionalizado, donde el hombre domina a la mujer, ¿no? Y donde el hombre decide las reglas del juego, en lo económico, en lo político, en lo social, en la familia, donde el hombre tiene el derecho, por decirlo así, el derecho de maltratar a una mujer, ya sea psicológicamente, físicamente, sexualmente, ¿no? Entonces, frente a todo eso hay una acumulación de rabia, de indignación, de hechos de violencia que las mujeres con toda justicia reivindican y se levantan, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un cambio cultural muy de fondo que están demandando las mujeres, el movimiento feminista, y también cambios institucionales, legislativos, etcétera, que son más de corto y mediano plazo, pero yo creo que es un movimiento que llegó para quedarse y es de las grandes corrientes del siglo XXI, así como está el movimiento socioambiental, está el movimiento estudiantil, digamos, los movimientos sociales, los movimientos ambientalistas, el movimiento feminista, yo creo que son de las grandes corrientes de cambio del siglo XXI. Yo lo escucho con atención, pero digo, bueno, a ver, aquí hay un poder que está concentrado entonces en el mundo masculino. Pero ¿qué experiencia hay en la historia donde quienes tienen el poder quieran dejar el poder para cederlo al otro? No, pues no hay. Por eso o a la otra en este caso. Claro, el poder no se regala, se disputa, digamos, ¿no? Entonces las mujeres, así como en su momento los trabajadores, hombres, emergieron y se organizaron para disputar un poder frente al capitalista, ¿no? Y poder distribuir mejor la riqueza económica. Bueno, acá las mujeres también están haciendo una disputa contra el poder concentrado en los hombres, digamos. El otro día vi una foto en las universidades. Yo vengo del mundo universitario, estuve 7 años en la academia y una foto de los rectores de las universidades. Son todos hombres, digamos, ¿no? Hay 2 mujeres, sí. Claro, pero es una foto así perfecta. Entonces, efectivamente, acá hay una lucha por poder. Ahora, de lo que se trata es construir una sociedad igualitaria, ¿no? De respetar la igualdad de derechos, reconociendo las diversidades, digamos, de género, pero reconociendo que hay una igual dignidad y derechos entre hombres y mujeres. Esa es la apuesta, digamos. No se trata ahora de que la mujer entonces domine al hombre. Se trata de construir igualdad, ¿no? Equidad de género, reconociendo las diversidades. En una conversación sobre este tema, una psicóloga que a lo mejor la debe conocer, Ana María Lachevsky. Así es, fue profesora mía. Profesora, sí. Fue profesora mía, sí. Decana de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Y ella decía que la lucha de la mujer comenzó hace más de 5.000 años. Yo le decía, bueno, lo más visible que hay del punto de vista ideológico es del 1700, poquito después de la Edad Media. Pero ha sido un proceso largo, porque en Chile, por ejemplo, la lucha por el derecho a voto empezó en 1900 y algo, pero recién en el 1949, la mujer pudo votar en una elección presidencial. Entonces, a lo mejor todo este proceso que se ve como efervescente, va a tener que pasar mucho tiempo como para lograr lo que usted decía, la equidad de género. Puede ser, pero también yo creo que estamos en un momento de cambio de época, no solo en Chile, insisto, yo creo que esta cuestión es global, en que los cambios están de manera mucho más acelerada, ¿no? Se están produciendo cambios de manera mucho más acelerada. Yo creo que las nuevas tecnologías ayudan a eso también, ¿no? Una toma de conciencia, la comunicación, las redes sociales, la democratización de la información y todo este tema también del cambio climático, etcétera. Los cambios están siendo muy rápidos, ¿no? Estamos en una vorágine de cambios impresionante en distintos ámbitos y de crisis múltiples también. Entonces yo creo que, a diferencia de antes, que los procesos eran mucho más lentos, yo creo que la inercia institucional, si bien cuesta moverla, ¿no? Cuesta moverla, pero va a ser muy rápido. Mira lo que está pasando en la iglesia, Sergio. Yo creo que la institución eclesial, yo soy católico y participo de comunidades, del mundo de los jesuitas, comunidades de base, etcétera, y veo que hay una iglesia en crisis, absolutamente, la iglesia chilena en crisis, una institución que rápidamente ha perdido confianza, credibilidad, legitimidad, y hay movimientos de cambio desde abajo, digamos, los laicos de Osorno, etcétera. O sea, cambios que tal vez antes costaban mucho más, hoy día, en muy poco tiempo, el Papa manda a llamar a los obispos y renuncian y van a haber cambios importantes. Bueno, o sea, cosas que van pasando de manera muy, muy rápida en instituciones que son milenarias, digamos, ¿no? ¿Cómo ve usted la agenda pro mujer del presidente Sebastián Piñera? Porque ellos tenían, cuando asumieron el poder, todos los partidos que formaban parte de su base de apoyo, 5 ejes, y esto no aparecía.
pero ahora sí lo asumen como parte de la realidad. ¿Usted le cree o no le cree? A ver, yo creo que se queda corto. Yo valoro que haya reaccionado, a diferencia del primer gobierno donde el movimiento estudiantil lo criminalizó, lo reprimió, lo ninguneó, digamos, y se demoró mucho en reaccionar. Ahora rápidamente reacciona, ¿no? Cadena nacional, sus medidas, etcétera, pero se queda corto. A ver, primero, el tema de la salud, esto de defender el negocio de las ISAPRES, el 15% de la población que está ahí, claro, las mujeres que son discriminadas ahí, pero ¿y qué pasa con el otro 85%? Y sigue defendiendo un modelo, pareciera ser que está más interesado en defender el modelo de las ISAPRES y el negocio de las ISAPRES, la rentabilidad de las ISAPRES, subiendo los planes a los hombres que resolviendo el problema estructural. No habla de las FP, las FP también discriminan y maltratan a las mujeres, digamos, ¿no? Castigan a las mujeres. No habla de la equidad salarial en el mundo privado o de la incorporación de mujeres en las sociedades anónimas, digamos, en justamente ley de cuotas, etcétera, en ese sentido. No aborda la principal demanda del movimiento feminista de las tomas de las universidades, educación no sexista, no lo aborda. Por ahí promete unas mesas de trabajo. Entonces, yo creo que valoro su rápida reacción, pero se queda corta. Yo creo que va a tener que seguir, si es que va a incorporar algunas cosas nuevas. Y lo otro es que, claro, esto no se resuelve con un par de protocolos en las universidades o alguna legislación sobre acoso callejero, cosas que hay que legislar y está muy bien, pero no se resuelve. Este es un problema más de fondo, más estructural y que yo creo que el gobierno no ve el alcance y la profundidad de este movimiento. ¿Hasta qué punto aparece el fenómeno generacional cruzando todo este conflicto? Porque después de todo, los que enseñan en las universidades son profesores que son mayores que los estudiantes y son los que practican en muchos casos, según las denuncias que conocemos, el machismo o el sexismo. ¿Ese switch va a costar cambiarlo? Sí, yo creo que la institución de educación superior son de estas instituciones que cuesta mover, que tienen su inercia institucional. Ya vemos lo que pasó con la reforma universitaria, ¿no? En el siglo pasado. La democratización de las universidades fue un proceso lento, que costó mucho y finalmente se hicieron cambios importantes. Yo creo que ahora, claro, se naturalizaba que un profesor podía decirle cualquier cosa a una estudiante, acosarla, o si se pasaba de los límites, digamos, había una defensa corporativa de sus pares, digamos, ¿no? Habían profesores, connotados profesores que han sido denunciados y sale inmediatamente otros profesores prestigiosos a defenderlo, o la misma casa de estudios tapa el tema. Eso estaba como naturalizado. Entonces emerge ahora y claro, es un cambio switch que va a costar, pero efectivamente yo creo que estos espacios de protocolos, de mayor participación de los estudiantes, de los profesores y profesoras también. Las mujeres, hay estudios que dicen van asumiendo distintos cargos, las mujeres investigadoras, profesoras, pero no llegan arriba, no llegan a los cargos de decisión, ¿no? A ser rectoras, a estar en los equipos directivos de las universidades. Yo creo que en la medida que vaya emergiendo más la mujer en el mundo de las universidades, también debieran haber políticas mucho más de género en el mundo universitario, digamos. Senador Juan Ignacio Latorre, cuando usted habla de esto, yo lo escucho con atención y digo, está hablando de inequidad, que es lo que han reclamado las estudiantes. Pero no solamente hay inequidad en ese ámbito. Por ejemplo, usted es senador por la región de Valparaíso. ¿Usted sabe, por ejemplo, que en Petorca le reparten agua en camiones de aljibe a la gente? Así es. Hay un movimiento que se llama Mudatima, que viene luchando hace mucho tiempo con esto. Hay una denuncia de robo de agua incluso. En el fondo acá hay que entender un modelo de acumulación privada del agua. Chile es de los países donde el agua es más privatizada, tanto los servicios sanitarios como los derechos de agua. Se especula con los derechos de agua. ¿Quién roba el agua? ¿Quién especula? A ver, específicamente en la zona de Petorca, hay plantaciones de palta, hay un agronegocio, ¿no? Que es muy lucrativo, todos nos gustan las paltas, pero en el fondo se lucra, ¿no? Con exportación a países europeos, ¿no? De palta, y ha habido una sobreexplotación de la cuenca, ¿no? Uno va para allá y ve impresionante los cerros verdes completos, hasta la punta del cerro plantado de paltas, ¿no? Y ahí tienes unos pocos agricultores, grandes agricultores, que son dueños, digamos, de este agronegocio. Y ellos han ido acumulando derechos de agua, porque se compra y se vende los derechos de agua, y se han ido otorgando sin regulación prácticamente estos derechos de agua.
Entonces hay denuncias graves, hay investigación académica. Nosotros estamos trabajando con una investigadora de la Universidad de Valparaíso que nos está ayudando, está levantando datos así con investigación científica de cómo se han ido mal distribuyendo estos derechos de agua y sobreexplotando la cuenca, ¿no?, para este negocio. Y al ladito, ¿Empresarios chilenos o extranjeros? Chilenos, incluso algunos vinculados a, y voy a decir los nombres, a partidos políticos, a la democracia cristiana, hasta Cerda, hasta Pérez Lloma, que tienen grandes negocios ahí. Hay acusaciones bien graves al respecto. Pero al mismo tiempo lo que hay que entender es la falta de ordenamiento territorial. Es decir, tú no puedes tener este tipo de agronegocio extendido y que se ha ido desregulando al mismo tiempo que tienes comunidades consumiendo agua con camiones aljibes, digamos, y donde se secó el río. A mí me mostraban fotos de 10 años atrás donde había agua en el río y ahora tú vas y caminas por ahí, como un desierto. Entonces, eso que está ocurriendo en Petorca está ocurriendo en varias partes en Chile y esto tiene que ver finalmente con un código de agua de la dictadura, con un modelo de privatización donde todo está para resguardar los derechos de la propiedad privada del agricultor, digamos, ¿no? Pero el gran agricultor, la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Entonces, la verdad es que estamos en un problema serio, cuando el agua ha sido declarada como un derecho humano, como un bien de uso público, pero que en la práctica, y un recurso estratégico, Sergio, muchos investigadores hablan que el agua va a ser motivo de guerra en el siglo XXI, digamos, ¿no? La escasez del agua, la escasez hídrica. Entonces, no puede ser que Chile esté privatizando de esta manera el agua, maltratando sus comunidades con otro negocio que son los camiones de aljibe. Aquí las municipalidades tienen que pagar, ¿no? Y hay un negocio ahí asociado, pero esa cuestión es insostenible, digo. Eso con el agua dulce y el agua salada Agua y los potable. productos pesqueros, ahí también se denuncia inequidad. Usted que es representante de la región de Valparaíso, le toca toda esta costa bien importante en la zona central. ¿Cómo es el problema? ¿Tiene solución? Yo creo que tiene solución. Yo creo que el caso, bueno, Corpesca y todo lo que se destapó, digamos, de la corrupción con la ley de pesca, ayudó a tomar conciencia, incluso los mismos pescadores. Yo me reuní en campaña junto con Jorge Brito, que es el diputado por la Quinta Costa nuestro. Nos reunimos con los pescadores y ellos nos decían, mira, nosotros les creímos a estos políticos tradicionales, les creímos a ellos. Lo que nos estaban diciendo, la ley, qué sé yo, este era un avance, etc. Y después cuando supimos que había financiamiento de campaña, financiamiento por abajo, qué sé yo, no lo podíamos creer y nos sentimos defraudados. Ojalá ustedes no hagan lo mismo. Entonces nosotros decimos, bueno, me damos presión para cambiar lo malo que hay de los artículos viciados, digamos, de esta ley de pesca, y menos mal que hoy día hay una conciencia transversal. Tenemos al senador Osandón metiendo presión, el senador Piu, que es de acá de la región de Valparaíso también, que es ex marino, tiene toda una visión sobre la pesca sostenible. Bueno, nosotros desde el Frente Amplio, o sea, yo creo que hoy día hay más conciencia de que hay que, primero, cuidar el recurso marino, digamos, y nuestros mares de manera sostenible y democratizar esto. Tú no puedes regalarle prácticamente los derechos de pesca a unas pocas familias, en el fondo, ¿no? Cuando decimos el mar es chileno y nos disputamos el mar con los países vecinos, qué sé yo, decimos, oye, estamos privatizando el mar para 4 familias, en el fondo. Pues se nos pasó volando el tiempo. Senador Juan Ignacio Latorre, gracias por esta conversación aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Bueno, y nos queda año todavía, así que volveremos a dialogar sobre otros temas de actualidad. Muchas gracias, Sergio, un gusto y, bueno, cuando quiera a disposición. Un A saludo. usted muchas gracias y hasta cualquier instante en Profundidad de Campos, en el canal del Senado.